Te saludo, hermanos. Quisiera hacer una prueba para saber si se escucha. ¿Se escucha, hermanos? Pasa a vosotros, hermanos, ¿se escucha? Disculpen las fallas técnicas, hermanos. Les doy la bienvenida en el nombre del Señor a esta transmisión que estamos haciendo en vivo para la gloria de Dios. Este es un canto bellísimo que nos servirá de preludio para iniciar con esta transmisión, con este servicio para la gloria de Dios, hermanos. Es una bendición poder dirigirme a ustedes a través de este medio. Ocupamos las redes para predicar el evangelio, ocupamos las redes para estar en contacto los unos con los otros. Damos gracias a Dios porque podemos tener esta facilidad, hermanos, de conectarnos, porque podemos tener este tiempo devocional que sin duda alguna nos acerca, que sin duda alguna nos ayuda a poder sentirnos todavía en familia. No porque no lo seamos, hermanos, sino porque este es un tiempo especial que nos da la oportunidad de extender nuestro afecto más allá de las fronteras que significan para nosotros las paredes del santuario, hermanos. Así que sean bienvenidos a esta transmisión. Deseo en el Señor que su vida sea bendecida y que podamos juntos avanzar a lo largo de este tiempo que podamos compartir, mis amados hermanos. Hay un canto muy bello que quisiera entonar con ustedes para que podamos compartir este tiempo, hermanos. El canto se titula Vivo por Fe. Es un canto muy hermoso, se titula Vivo por Fe. Puede cantarlo usted con un servidor. Podemos hacerlo, hermanos. No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. Enduraré, nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Cántalo, hermano. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará. Amigos, dejarme lo pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador. No temeré, es fiel mi Señor. Enduraré, nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Un día vendrá otra vez el Señor, al reino Él nos llevará.
Allí cesarán el afán y el dolor, por siempre Jesús reinará. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En Duralir nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me sostendrá. Yo vivo por fe, Él me sostendrá. Amén. Vivimos por fe, hermanos. Vivimos por fe. No por vista, decía el apóstol. Vivimos por fe. Y Él nos sostiene, Él nos ha sostenido y Él nos sostendrá. Quiero invitarle a hacer una oración antes de que pasemos al estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te ofrecemos este culto, te ofrecemos esta palabra, pidiendo, Señor, la intervención de tu Espíritu Santo para poder trazarla rectamente y para poder ser edificados a través de ella. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de los que están escuchando, Señor, esta transmisión, y permite, Padre, que podamos descansar en tus promesas. Vivimos por fe y te pedimos, Señor, que sigas sosteniendo la fe de cada uno de tus hijos. En tus manos, Señor, nos depositamos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tomar un tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Quisiera recordarles cuál es el título de nuestro mensaje de esta tarde. Es de una serie acerca de la fe verdadera, hermanos. Si usted recuerda, el sábado anterior nosotros hablamos acerca de la soberanía de Dios. Nuestro hermano Mauricio hace unas horas, a través de la palabra del Señor, nos hacía también referencia de cómo Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo, hermanos. De verdad que no hay nada que escape a los propósitos eternos de Dios, y por eso es que nosotros podemos estar tranquilos, sabiendo que descansamos en Él y que Él nos sostendrá, hermanos. El tema de esta tarde lo he titulado de esta manera: cuando la fe es probada. Cuando la fe es probada. Quiero invitarle a que se prepare para que tenga lista la palabra de Dios a la mano. Pueda usted buscar los pasajes a los cuales yo me voy a estar refiriendo a lo largo de esta transmisión. El texto que vamos a tomar para iniciar, hermanos, está en el libro del Génesis, en el capítulo 22, versículo número 1. Génesis 22, 1. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Amén. En alguna ocasión, hermanos, predicando en el templo ahí en Villada, yo hablé acerca de la necesidad de ser probados, de que nuestra fe, hermanos, sea probada. Era necesario, es necesario y será necesario, hermanos, que nuestra fe sea probada. Así como se prueba el oro, así nuestra fe también, hermanos, necesita ser probada. Usted sabe que el oro requiere de todo un proceso por fuego para poder extraer la pureza del metal, porque cuando se extrae de la mina viene con impurezas y se necesita, a través de calor, 1000 grados aproximadamente, para poder desprender la pureza del metal. De otro modo no sería posible que nosotros tuviéramos un oro puro, un oro que sea valioso, porque vendría contaminado. De esa manera sucede, hermanos, con nuestra fe. Que dicho sea de paso, hermanos, el apóstol Pedro dice que nuestra fe es más preciosa todavía que el oro.
El oro tiene un gran valor, hermanos, estoy hablando del mineral, tiene un gran valor, porque usted sabe que en los países su reserva no es en billetes, su reserva es en oro. Y la acumulación de oro es lo que genera la riqueza de una nación. Aquí estamos hablando de la fe, y la fe es todavía más preciosa que el oro. Así lo está diciendo la palabra de Dios. Las pruebas, hermanos, las pruebas sacan a flote lo que en realidad nosotros somos. Las pruebas sacan a la luz lo que en realidad nosotros creemos. Las pruebas sacan a la luz el carácter que cada uno de nosotros posee. Mire, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, Él pudo, hermanos, con el despliegue inmenso de poder que Él realizó, después de las plagas, después de abrir el mar en dos, Él pudo, nuestro Dios pudo, hermanos, conducir al pueblo de Israel sin ningún problema a la tierra de Canaán. Ya Dios había jurado que esa tierra sería para Abraham y para sus descendientes. Bien pudo el Señor tomarlos de la mano, y así como lo hizo durante su estadía en el desierto, su travesía en el desierto, Él pudo haberlos pasado sin ningún problema. Él pudo haberlos llevado sin ningún problema para que ellos pudieran llegar a la tierra prometida sin haber pasado por tantas calamidades, sin haber sufrido por tantas situaciones por las cuales ellos pasaron estando ahí en el desierto. Para Dios esto era muy sencillo, hermanos. Hacerlo de manera inmediata no le hubiese costado trabajo alguno al creador de todas las cosas. Pero yo quiero que observe por qué Dios no hizo esto. ¿Por qué Dios no lo hizo de esta manera? Quiero que vaya a Deuteronomio, por favor, que me acompañe. A Deuteronomio en el capítulo número 8. Deuteronomio capítulo 8, hermanos. Estas palabras son dadas al pueblo de Israel, precisamente en el episodio al cual me estoy refiriendo en este momento. Deuteronomio capítulo 8, versos del 1 al 3, dice lo siguiente: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Mire el verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos del Señor. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Quiero poner énfasis en la palabra afligir. Afligir quiere decir causar dolor. Afligir quiere decir poner a prueba de manera no agradable. Es decir, que Dios de manera deliberada, hermanos, provocó dolor en el pueblo de Israel. Yo escucho hoy a personas que dicen que Dios es puro amor, que Dios no castiga, que Dios no se enoja. Y eso, hermanos, por supuesto que está en contradicción con lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios es un padre amoroso, pero también es un padre que disciplina a sus hijos. Porque ¿qué hijo, dice la carta a los Hebreos, qué hijo sería aquel a quien su padre no disciplina? Pero si ustedes participan de la disciplina de Dios, entonces ustedes vienen a ser hijos de Dios y no bastardos. Hermanos, Dios provocó dolor
al pueblo de Israel y lo hizo de manera deliberada. A propósito, pues. Pero precisamente para hacer lo que es el título de este mensaje, para probar lo que había en el corazón del pueblo de Israel. La Escritura dice, hermanos, que el corazón del hombre es engañoso. No debemos nosotros de guiarnos por lo que siente nuestro corazón. Mire, hay momentos en la vida donde nosotros decimos, es que Dios me abandonó, es que yo no siento a Dios. Es que, hermanos, a Dios no se le siente. A Dios se le cree, hermanos. Y Él ha prometido estar con nosotros, lo sintamos o no lo sintamos. Pero el Señor afligió al pueblo de Israel. El Señor le provocó dolor al pueblo de Israel de manera deliberada para sacar a flote lo que había en el corazón del pueblo. Durante todo ese tiempo, Dios estuvo probando al pueblo de Israel para saber si era verdad o no que el pueblo amaba a Dios, para saber si era verdad o no que el pueblo obedecería a Dios, para saber si era verdad o no que el pueblo sería fiel a Dios. Usted sabe cuál fue el resultado de esto. Es Dios el que infligió dolor al pueblo de Israel. Es Dios, hermanos, quien probó al pueblo de Israel. No porque Dios no supiera, hermanos, no porque Dios no supiera lo que había en el corazón de Israel. Dios lo sabe todo, hermanos. Entonces, ¿por qué los probó? Porque Dios quería que se pusiera de manifiesto a los ojos de todo el pueblo las verdaderas intenciones, las verdaderas convicciones de cada uno de los que formaban el pueblo de Israel en ese momento. Dios quería que el pueblo se diera cuenta por sí mismo si en verdad su fe era real o no era real. Amar a Dios, cuando Dios los sacó con mano fuerte, con brazo extendido, era una cosa. Pero amar a Dios ahora, cuando no había agua, cuando no había alimento, cuando no había dónde habitar, cuando eran peregrinos y extranjeros, eso era otra cosa diferente, hermanos. Pero también quiero decir una cosa. Si nosotros no pasamos por el desierto, nunca podremos llegar a la tierra prometida. Así es esto. Así Dios lo dispuso. Por otro lado, no debiera sorprendernos, hermanos, este tipo de pruebas que llegan a nuestra vida. Si a usted alguien le predicó, ven a Cristo y no tendrás problemas. Ven a Cristo y tu situación familiar se va a resolver. Ven a Cristo y dejarás de tener carencia de empleo. Ven a Cristo y tendrás un mejor auto. Ven a Cristo y entonces tendrás una mejor casa. Si estás enfermo, ven a Cristo y Él te va a sanar. Si alguien le predicó de esa manera, yo quiero decirle que le predicó solamente una parte del evangelio. Porque hay ocasiones en que Dios no nos sana. Hay ocasiones en que Dios no evita que nos corran del trabajo. Hay ocasiones en donde Dios no evita que nos roben el auto. Hay ocasiones, hermanos, donde Dios no hace nada por resolver los asuntos de nuestra familia. Y quiero decir, no hace nada, no porque no haga nada, hermanos, sino porque Él ha dispuesto otro tipo de situaciones para nosotros, para probar nuestro corazón. Pero Pedro, el apóstol Pedro, dice que no deben de sorprendernos las pruebas por las cuales nosotros pasamos. Quiero decirle algo respecto a las pruebas. Número uno, son reales y son inevitables, hermanos. Son reales y son inevitables. Y son necesarias. Reales, inevitables, necesarias. Debemos esperarlas porque son parte de nuestra vida cristiana. Si usted lee primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, usted va a constatar precisamente eso que acabo de mencionar. Amados, les dice Pedro a quienes
estaba dirigida la carta, que eran creyentes del primer siglo, que vaya que sufrieron, que vaya que fueron probados, que en verdad tuvieron que pasar por un proceso de purificación muy difícil, muy duro. A algunos les costó la vida. Pero Pedro, hablando a estas personas, estos creyentes, les dice Pedro: amados, no os sorprendáis. No os suspendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Tal vez nos sorprendió que esta pandemia se haya dado tan rápido. Platicando hace algunos días, yo le comentaba a mi esposa, me acuerdo perfectamente el día en que yo sintonicé en el auto muy temprano en la mañana las noticias, como suelo hacerlo, y escuché que dijeron: hay un nuevo virus que se descubrió en una provincia de China. Y yo lo veía muy lejano, hermanos. Yo dije: China está lejísimos. Escuchando la noticia decían: es un nuevo virus, al parecer surgió en un mercado, que es un mercado de venta de animales de todo tipo. Y entonces las autoridades sanitarias han reportado ya los primeros contagios en humanos. Eso fue el año anterior. Y así se vino, hermanos, como una avalancha. Poco a poco, la Organización Mundial de la Salud comenzó a entrar en escena y comenzó a decir que se estaba extendiendo no solo en China, sino también en Asia. Posteriormente, usted sabe, llegó a Europa. De Europa pasó a la parte de Norteamérica y de Norteamérica ha bajado hacia Centro y Sudamérica. Rápido. Y es un virus microscópico. Pero ¿cómo nos tiene a todos, hermanos? ¿Cómo nos tiene a todos? Algunos preocupados, algunos temerosos, algunos con ansiedad, algunos con incertidumbre. Pero ¿cómo nos tiene a los creyentes? Quiera Dios que nos tenga confiados. Quiera Dios que podamos tener sabiduría respecto a las cosas que estamos viviendo, hermanos. Yo le dije que las pruebas son necesarias, son inevitables, son parte de nuestro desarrollo como creyentes. No podemos hacernos a un lado. Son reales, hermanos. Son reales. Pero lo que Pedro les dice a su audiencia primaria, como nos dice ahora también a nosotros, que no les sorprenda. Que no les sorprenda. El fuego de prueba que van a pasar, que ya están pasando, no les sorprenda. Como si fuera algo extraño, como si nosotros fuéramos inmunes, como si nosotros viviéramos en una burbuja y en realidad a nosotros nada nos fuera a pasar, hermanos. He leído noticias de iglesias que se han contaminado, iglesias cristianas, una en Francia, otra en Estados Unidos, sinagogas en Israel. El virus es real, hermanos. La enfermedad es real. Pero también es real nuestra fe, hermanos. Nuestra fe también es real. Nuestro Dios es real. Que no nos sorprenda. Que no nos sorprenda lo que estamos viviendo. Pedro le recuerda a ese primer grupo de hermanos que la prueba es una realidad, que a nadie le debe caer de sorpresa, que nadie pueda atreverse a pensar que esto está fuera de los planes de Dios, que esto tomó a Dios inadvertido, que Dios no tenía conocimiento de esto que estaba sucediendo, hermanos. No, por favor, no es así. Esta prueba es parte del plan de Dios y debemos de estar agradecidos de esto que estamos viviendo, porque con ello saldrá a flote lo que realmente hay en nuestro corazón. A través de esta prueba saldrá a flote qué clase de fe tenemos, hermanos.
cada uno de nosotros. Ahora yo quiero que vea el primer capítulo de la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 y versículo número 7. Hablando de las pruebas por las cuales pasa el creyente, Pedro anima de esta manera a los que reciben su carta, en lo cual vosotros os alegráis, en la esperanza que hemos puesto en Cristo Jesús. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Afligido Israel, afligida la iglesia, el pueblo de Dios. Afligido el pueblo de Dios Israel, afligido el pueblo de Dios la iglesia. ¿Para qué? Dice el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, que nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta prueba que Dios ha enviado al pueblo de Dios, a su pueblo, tiene el propósito, hermanos, de darle a Él la gloria y que nuestra fe, una vez que sea aprobada, sea mucho más preciosa que el oro, y de esta manera pueda ser hallada en gloria, honra y alabanza al único que es digno, nuestro Señor. Hermanos, podemos decir que amamos a Dios, podemos decir que creemos que Dios es soberano, pero estamos temerosos, pero estamos ansiosos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Y esto cuándo se va a terminar? ¿Será que algún día podamos salir de nuevo? Hermanos, ¿será que algún día podamos congregarnos otra vez? Yo he encontrado en el camino a muchos creyentes que fueron bastante indiferentes a las reuniones congregacionales y ahora expresan su deseo de asistir a los cultos. Yo como quisiera asistir al culto. Yo quisiera que esa sensación, quisiera yo que ese pensamiento, quisiera yo que esa emoción que les embarga por el temor de lo que se está viviendo, permanezca para siempre. Porque de alguna manera Dios nos está llamando de regreso a que valoremos lo realmente importante, a que hagamos un alto y a que realmente revaloremos aquello que quizá para nosotros ya no era algo agradable o deleitoso, hermanos. Mirar a nuestra familia. ¿No extraña usted a su familia? ¿No extraña usted a sus padres si todavía los tiene? ¿A los abuelos? ¿A los hermanos mayores? ¿A los pequeños? ¿A nuestras hermanas embarazadas? ¿A nuestros hermanos varones jóvenes? ¿A nuestras señoritas? Pero esta prueba está sacando, hermanos, lo que realmente hay en nuestro corazón. Quizá tenemos ídolos en nuestro corazón. Quizá pusimos nuestra seguridad, nuestra fe, nuestra confianza en el dinero, en las personas, en los gobiernos, en los sistemas de salud. No lo sé, hermanos, no lo sé. Pero es necesario derribar esos ídolos, hermanos. Podemos decir que obedecemos a Dios cuando en realidad obedecemos más a nuestros deseos pecaminosos. Podemos decir que confiamos en Dios, pero dudamos de que Él esté en control de todo esto que está sucediendo. El Señor conoce muy bien nuestro corazón. Él escudriña todo, hermanos. Conoce nuestro propósito, conoce también qué es lo que podemos nosotros resistir, y para eso son las pruebas. Precisamente para eso. Porque no se sabrá nunca, hermanos, si nuestra fe es real o no, si no somos sometidos a las pruebas. Pero yo le animo en el Señor, confíe en Él. Ningún creyente puede llegar a la madurez, hermanos, si no pasa por las pruebas. Evitarlas es imposible. Job pasó por este proceso, siendo quien era Job, siendo como era Job, del cual Dios mismo dice: ¿no conoces a mi siervo Job? Le dijo al enemigo: ¿no conoces a mi siervo Job?
No hay varón íntegro como él en toda la faz de la tierra. Aún ese varón íntegro en toda la faz de la tierra tuvo que pasar también por la prueba. Quiero que vea el capítulo 23 de Job. Capítulo 23, número 10. Job dice lo siguiente: mas él conoce mi camino. ¿Quién, hermanos? Dios. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mire cómo dice Job. Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Que sirva esto, hermanos, como introducción para la historia que yo quiero tomar en esta tarde. Quiero que analicemos juntos, hermanos, la historia de fe, quizá más importante que un hombre tuvo que realizar en su propia persona, en su familia. La historia de Abraham y su hijo Isaac. Quiero que miremos juntos esta porción, hermanos. Dice el capítulo 22 de Génesis. Ahí quédese usted para que pueda consultar lo que estaremos mirando. Aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, verso 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La palabra probar, hermanos, que utiliza aquí el escritor, es una palabra hebrea que significa refinar, probar, comprobar o fundir. Esta raíz tiene el significado básico, hermanos, de fundir y refinar. A través de esta porción de la escritura veremos cómo Dios fundió la fe de Abraham. Veremos cómo Dios refinó la fe de Abraham, hermanos. Cómo Dios lo probó. Quiero que note aspectos importantes en este relato. Los personajes principales son, por un lado, Abraham y por otro lado, su hijo Isaac. Vamos a hacer algo de historia, hermanos. Dios llamó a Abraham, eso lo encontramos en el capítulo 12, cuando el Señor hace este llamado a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y yo voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan, y haré de ti una nación grande, la cual será como la arena del mar. Cuando esto sucedió, hermanos, Abraham, dice la Biblia, que tenía 75 años de edad cuando él salió de Harán, la tierra donde él habitaba con su familia. Abraham ya era un anciano, hermanos. Abraham ya era un anciano. Cierto que en esa época vivían más de 100 años, pero Abraham ya era un anciano. Su esposa, dice la escritura, que era una mujer muy hermosa llamada Sarai, que era estéril, hermanos. No tenía hijos, según Génesis capítulo 11, los versos 29 y 30. Ella no tenía hijos, era estéril. La esterilidad, hermanos, en la antigüedad era considerada como una maldición, y en ocasiones se asociaba también a la desobediencia. Sin embargo, la Biblia nos muestra también, hermanos, que la esterilidad cumplía el propósito de magnificar a Dios, de glorificar a Dios, porque está asociada también con la fe, la prueba de la fe, como en el caso de Sara, que estamos analizando en este momento. También en el caso de las mujeres de los patriarcas, ellos compartían, sus mujeres, esta condición, hermanos. Raquel, la esposa de Isaac, también era estéril. Miramos cómo también la esposa de Jacob era estéril, Raquel y Rebeca, de Isaac. Y vemos también cómo Ana, la madre de Samuel, también era una mujer estéril. En el Nuevo Testamento miramos también cómo Elizabeth, la prima de María, la madre del Señor Jesús, Elizabeth también, hermanos,
era estéril, la madre de Juan el Bautista. Entonces la esterilidad era una condición de humillación, de vergüenza, y ponía en tiempo de los patriarcas, ponía, hermanos, en riesgo la heredad del clan, la heredad del jefe de familia. En Génesis capítulo 15 nosotros miramos que Abraham recibe una visión donde el Señor le confirma su palabra, diciéndole que él será padre de multitudes, a lo cual él responde: ¿cómo yo voy a poder? Yo ya soy una persona anciana, no tengo hijo, y seguramente me heredará mi mayordomo, el que está al frente de mi casa, o un esclavo nacido en mi casa. Nosotros recordamos las palabras de Dios en el Salmo número 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así también son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, dice, el que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Pero Abraham no cumplía todavía con ese requisito de la paternidad. En el capítulo 22 avanzamos nosotros y miramos este pasaje precisamente que estamos considerando en esta tarde. Toma a tu hijo, le dijo Dios a Abraham, a tu hijo a quien tú amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te voy a mencionar. Yo te voy a dar las indicaciones. Según la escritura, hermanos, Abraham tenía 86 años cuando nació su primer hijo, que no era el hijo de la promesa, fue Ismael. Habían pasado ya 11 años desde que él había salido de su tierra, cuando él tuvo a Ismael, pero no había llegado todavía el hijo de la promesa, de la cual Dios había dicho que le iba a levantar a él, a Abraham, una descendencia incalculable, incontable. Pero en esos 11 años esto no había sucedido todavía. Y entonces, cuando Abraham llegó a pensar tal vez que Dios, abra un paréntesis, recuerde que Dios está en control de todo. Pero Abraham tal vez pensó, bueno, este es el hijo que estaba destinado para mí, entonces seguramente él va a ser mi heredero. Sin embargo, vemos en la escritura que Dios le dice: este no te va a heredar, te va a heredar un hijo tuyo. Este no es. Cuando ya habían pasado 24 años desde su salida de Harán, entonces miramos cómo se cumple la promesa de Dios dándole a su hijo. Esto provocó, recuerde usted, la risa de su mujer, Sara, porque ella escuchó tras bambalinas y dijo: no puede ser posible, yo ya ni siquiera estoy menstruando. ¿Qué les pasa a estos hombres que vienen a dar la noticia? No es así, esto ya es imposible. Hermanos, ¿habrá algo imposible para Dios? Lo que para el hombre no es posible, para Dios sí es posible. Así que, hermanos, nosotros vemos que ya eran personas muy grandes, ya eran ancianos, y son increíbles, ¿no? Quizás si a algún anciano actualmente Dios le dijera: vas a ser padre, vas a ser madre, seguramente que también le causaría risa. Para Abraham fue lo mismo, para Sara fue lo mismo. Ella escuchó esto y se rió, y cuando ellos le preguntan: oye, ¿por qué te has reído? Ella dice: bueno, es que yo tuve miedo, no es que me haya reído. Y ellos le dicen: no, sí te reíste. Pongamos atención en que ambos se rieron, hermanos. No era para menos, ya eran, repito, unas personas muy ancianas. Ahora, Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 4, versos 18 y 19, habla acerca de la fe de Abraham. Y lo dice de esta manera en el capítulo 4, versos 18 y 19 de la carta a los Romanos. Él creyó en esperanza contra esperanza. Está hablando de Abraham, está hablando de la fe de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, el cual, dice Pablo, estaba ya como muerto, hermanos, siendo de casi 100 años.
Tampoco se puso a pensar en la esterilidad de la matriz de Sara. Él creyó en esperanza contra esperanza. Dios le había prometido algo. Y si algo tiene Dios, hermanos, es que Él no miente. Él no se retracta. Él no cambia. Él es fiel. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, hermanos. Note cómo dice el texto que ya sus cuerpos estaban como muertos. Ya eran personas muy avanzadas de edad. Y usted sabe que conforme el cuerpo va avanzando, se va deteriorando. Pero Dios le dijo: toma a tu hijo, tu único hijo. Cierto que tenía el otro hijo, Ismael, ya lo mencioné. Pero ese no era el hijo de la promesa. Isaac, sí era el hijo de la promesa. Y por eso Dios le dice: toma a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, en los montes que yo te diré. ¿Ustedes creen, hermanos, que Abraham amaba a su hijo? ¿Ustedes creen que Abraham hubiera dicho tal vez, no te lo ofrezco a él, mejor yo? Porque a veces el padre, o la mayoría de las veces, o quizá todas las veces, el padre dice: no te lo lleves a él, llévame a mí. Total, yo ya viví, pero a él déjalo vivir, él es un jovencito, tiene toda la vida por delante. Solemos decir eso, solemos pensarlo así. Pero Dios pensó algo distinto. Ya habían pasado 25 años cuando nace su hijo. Abraham tenía 100 años. Vino a alegrar su vejez y vino a confirmar las palabras de Dios. Este es el hijo que yo te prometí, y él va a tener esta descendencia tan grande como las mismas estrellas del cielo o la arena del mar. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Ofréceme a tu hijo. Eso, hermanos, es tremendo. Es tremendo. Y Abraham, por supuesto que amaba, hermanos, profundamente a Isaac. Por supuesto que sí. Nada más mire cómo echó la casa por la ventana, o en este caso sería la tienda por la ventana, cuando fue destetado Isaac. Hizo, hermanos, una fiesta tremenda, un banquete, un gozo, un júbilo, porque era el hijo de su corazón, era su hijo amado. Y cuando nosotros miramos esto, como decimos en México, hizo un fiestón. Eso muestra que Isaac, hermanos, era muy amado, muy amado por Abraham. Por supuesto que también era muy amado por su madre, Sara. Y cuando nosotros miramos esto en la Escritura, vemos que fue tan amado que el mismo Abraham tuvo que ponerlo por encima de Ismael, y a pedido de su mujer tuvo que pedirle que se fuera a Agar con su hijo Ismael. Dios proveyó eso también. Dios bendijo también la vida de Ismael, la vida de Agar, pero no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era bendecir a Abraham a través de Isaac. Y cuando él lo toma, seguramente que no fue nada fácil para Abraham escuchar lo que Dios le estaba pidiendo. No ha de haber sido algo agradable, no ha de haber sido algo que él deseara hacer. Sin embargo, miremos lo que él hizo. Miremos lo que la Biblia nos revela respecto a lo que él hizo en el tiempo en que él fue probado. Cuando Dios lo prueba, dice el verso 3 del capítulo 22 de Génesis, que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, lo preparó, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo también, y cortó leña, dice el verso, cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Yo pienso, hermanos, que quizá Abraham ni durmió.
Y pasó la noche en vela y pasó el tiempo pensando, ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere sacar de este asunto? ¿Por qué Dios primero me promete un hijo y ahora me pide que se lo entregue? ¿Qué está haciendo Dios? No entiendo qué está haciendo Dios, pero Dios me pidió que haga algo y yo lo voy a hacer. Y eso fue lo que hizo. Tan pronto amaneció, él se preparó, dispuso todo, preparó a su asno, preparó a sus siervos y se fue, hermanos, para poder cumplir con esta encomienda de parte de Dios. Moriah, a propósito, quiere decir amargura. Moriah representaba eso para Abraham, amargura. Pero así es el horno de fuego por el cual Dios debe pasarnos. Recuerda cuando el pueblo de Israel está buscando agua y llegan a una zona donde había agua y ellos dicen, oh, agua, por fin, excelente. Y entonces la beben y el agua era amarga, hermanos. Amargura. En la serie que está desarrollando nuestro hermano Mauricio está hablando acerca de Ruth, el libro de Ruth. Noemí quiere decir dulce, dulzura. Pero después de lo que ella vive, cuando ella regresa dice, ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara. Como las aguas amargas de Mara, ahora llámenme Mara. Estoy en amargura, estoy amargada. Así me ha puesto el Todopoderoso. Hermanos, la amargura es necesaria, porque así es como Dios nos va refinando en nuestra fe a cada uno de nosotros. Abraham estaba a punto de experimentar precisamente esa amargura en su corazón. Abraham iba a sufrir, Abraham iba a pasar, hermanos, por un lugar que le iba a provocar amargura, porque así es como Dios trabaja con nosotros. Según el verso 4, la escritura dice, hermanos, que pasaron 3 días de camino para poder llegar a la tierra de Moriah, donde Dios los envió. Era un lugar distante, algunos eruditos dicen que eran alrededor de 75 kilómetros, que recorridos a pie o en asno, bien pueden llevarse los 3 días que menciona la escritura. Enseguida viene algo muy importante, hermanos, para nuestra enseñanza. Abraham entendió que era una prueba de parte de Dios personal para él, porque en el verso 5 vemos cómo él se dirige a sus siervos diciéndoles, el muchacho y yo iremos, pero ustedes espérenos aquí. ¿Qué es lo que está diciendo Abraham? Abraham está siguiendo al pie de la letra lo que Dios le ha demandado hacer. Y por eso les dice a sus siervos, verso número 5, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Hermano, ¿estás adorando en medio de esta prueba? Hermano, estás levantando tus manos y estás diciendo, Señor, yo te doy gracias porque tú eres el soberano, porque tú estás en control de todo. Señor, eres digno de toda la alabanza, porque todo lo que haces lo haces bien, eres perfecto, eres admirable, eres sabio, eres todopoderoso. Hermano, estás adorando a Dios. Quizás te estacionaste en la amargura. ¿Por qué Dios me pide esto? ¿Por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué en este momento? Pero Abraham dice, iremos y adoraremos. Adorar, hermanos, significa postrarse. Adorar significa bajarse. Adorar significa inclinarse. Yo dije la semana anterior que a través de esta pandemia Dios nos ha humillado, hermanos, como iglesia y como naciones. Nos ha postrado para que podamos adorarle, para reconocer, hermanos, que rápidamente Él puede poner todo nuestro mundo de cabeza, hermanos. Rápido.
Si la Escritura dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Él ordena y así se hace, hermanos. Y Él nos ha humillado. Ahora valoramos más a nuestra familia, creo yo. Ahora valoramos más salir a caminar por la calle, si es que somos de los que estamos guardados. O ahora valoramos más nuestro salir y nuestro regresar, cuando antes lo mirábamos cotidiano. Ahora valoramos más la labor que se ejerce en el hogar, cuando antes quizá alguien llegó a pensar, pues no se hace nada en casa. Todo lo que antes dábamos por sentado, ahora yo espero en Dios estemos reconociendo que las cosas no son así, y que si respiramos es por la gracia de Dios, hermanos. Versículo 6 en adelante. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Quiere decir, hermanos, que Dios ya había trabajado en el corazón de Abraham, y Abraham ya había trabajado en el corazón de Isaac su hijo, porque él sabía cómo se realizaban los holocaustos. Isaac sabe cómo se realizan los holocaustos, a quién se le ofrecen los holocaustos, por qué motivo se ofrecen los holocaustos. ¿Estamos aprovechando este tiempo para instruir a nuestros hijos? ¿Estamos tomando este tiempo para hacer devocionales en casa? ¿Estamos tomando este tiempo para decir: hijo, no te preocupes, estamos en las manos de Dios? Oye, papá, pero es que, hijo, tranquilo, estamos en las manos de Dios. A la esposa: oye, pero no sé lo que va a suceder. Tranquila, estamos en las manos de Dios. Vivimos por fe, hermanos. Bueno, es que dice Isaac: aquí está el fuego, aquí está la leña, pero nos falta el animal. Quiero que vea la respuesta de un hombre que ha aprendido a confiar en Dios. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Véala en el verso 8. Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Si hay algo que le da seguridad a los hijos, es la confianza de los padres. Ante el temor, ante la ansiedad, ante la incertidumbre, ante la desconfianza de lo que pueda ofrecernos el mañana, somos llamados como líderes en el hogar a dar esperanza a nuestra familia. No se preocupen, Dios se proveerá. Él me ha mandado, quiere decir que Él tiene todo bajo control. Él sabrá. En ese momento yo no lo sé, porque Abraham no lo sabía, pero sí sabía algo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, porque Dios me mandó a hacerlo así, y así yo lo voy a hacer. Abraham, hermanos, provenía de una nación pagana. Abraham sabía lo que era hacer sacrificios humanos. Sin embargo, Dios está trazando un plan desde la eternidad para purificar la fe de Abraham. Pero era necesario que todo aquello que estaba todavía arraigado en el corazón de Abraham fuera desechado, fuera arrancado. Recuerde a Josué cuando está a punto de tomar posesión de la tierra prometida con el pueblo de Israel, y dice: es necesario que arranquen los ídolos, que quiten todos los ídolos que han adorado nuestros padres, y sirvamos al Dios verdadero. No pueden ustedes servir a ambos dioses. Si creen que los dioses realmente son eso, dioses que están del otro lado del Jordán, sírvanle a Él, pero yo y mi casa serviremos al Señor, hermanos. Es tiempo de convicciones. Es tiempo de arrancar los ídolos de nuestro corazón. Y es tiempo de decir: esta casa, mi casa y yo serviremos al Señor. Yo y mi casa, sería mejor dicho. Yo y mi casa serviremos al Señor. No serviremos a falsos dioses. El sacrificio que Dios le estaba pidiendo a Abraham es un sacrificio que en verdad era difícil, muy difícil. Involucraba animales, no involucraba
la muerte de un ser humano. Pero Dios quiere enseñarle algo a Abraham, como quiere enseñarnos algo a nosotros ahora. En todo este proceso, Abraham no abandonó a Isaac. Cuando él le dice, Padre mío, él le contesta, aquí estoy, hijo mío, a tu lado. Y dice el texto, qué hermoso dice el texto, hermanos, iban juntos. Es tiempo de caminar juntos, hermanos. No es tiempo de que cada quien esté por su lado. Es tiempo de caminar juntos. Es tiempo de buscar el rostro de Dios juntos. Es tiempo de llamar a nuestra familia y orar dando gracias a Dios por lo que estamos viviendo, porque Dios nos está volcando a Él otra vez. A través de esto Dios nos está llamando a Él diciendo, ya ves, ¿en qué has puesto tu seguridad? La única seguridad soy yo. No hay Dios fuera de mí. Por eso el salmista dice, Él es la torre de mi protección, mi alto refugio, la roca de mi salvación. Él es el muro alrededor, escudo alrededor de mí. Él es la roca, hermanos. Y Abraham va pensando en este proceso, va junto a su hijo y Abraham va pensando en este proceso. Dios me prometió una descendencia. ¿Qué va a hacer Dios? Dios me dijo que él, mi muchacho, al que yo amo profundamente, va a hacerme abuelo, va a hacerme bisabuelo, tatarabuelo, y cuando yo cierre mis ojos, mi linaje va a continuar. Dios me lo prometió. ¿Qué está haciendo Dios ahora? Él no lo sabe, pero sí sabe algo, que Dios no falla, que Dios está en control de todo. Dios se proveerá de cordero, dice el texto. Por otro lado, tal vez Isaac pensaba, bueno, mi papá me dijo que viniéramos a ofrecer holocausto. Yo vengo con él a adorar a Dios. Papá sabe lo que hace, porque papá conoce a Dios. Qué hermoso cuando nuestros hijos ven que sus padres los pueden conducir a Dios, que nosotros como padres podemos llevarlos a la presencia de Dios. Bueno, si papá dice que Dios está en control de todo, así debe ser. Si mamá dice que Dios está en control de todo, así debe ser, porque ellos conocen a Dios. Y yo no tengo razones para dudar de lo que mis padres digan. Pero llega el momento de la verdad, hermanos, del verso 9 en adelante. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Siempre que sucedía algo trascendental en la vida de un varón de Dios en ese tiempo, edificaban un altar para adorar a Dios. Sería muy bueno, hermanos, que nosotros lleváramos un registro de qué es lo que Dios nos está mostrando a través de esta prueba. Que lleváramos un registro de qué está haciendo Dios a través de esta prueba y cómo va Dios moldeando nuestro corazón encima de Dios. Cómo lo vamos conociendo más y cómo lo vamos conociendo mejor. Y cómo como familia nos vamos uniendo más. Ese es el propósito, hermanos. Y dice el verso 9 que Abraham puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Sería tema de otro sermón hablar acerca de la obediencia a los padres. Porque no hay obediencia más grande que esta que estamos mirando en Isaac. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Tremendo, hermanos, impresionante. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, heme aquí. Pero Abraham, hermanos, ya estaba listo para ofrecer a su hijo en sacrificio, hermanos. Y el ángel le dice, hey Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Cuando llegan al lugar y Abraham edifica el altar, hermanos, hizo un altar cuya raíz hebrea se asocia con un lugar, una mesa, donde se pone lo que se va a matar y se va a comer, algo que se va a sacrificar. En este a obedecer a Dios, sacrificando a su único hijo, a Isaac, a quien él amaba. Preparó la leña, colocó a su hijo. Cuando estaba listo para
hacer el golpe mortal para degollar a Isaac, el ángel lo detiene con voces. Ahora, yo creo, hermanos, que Abraham conocía la voz de Dios y de los mensajeros de Dios, por eso inmediatamente se detiene. De no haber sido así, no hubiera hecho caso a lo que Dios le estaba diciendo a través de su mensajero. Ahora, si usted compara este relato con el que se menciona en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, dice que por la fe los hombres de Dios hicieron muchas cosas. Y cuando habla acerca de Abraham, dice lo siguiente en Hebreos capítulo 11, verso 17 en adelante. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, fíjese lo que estaba pensando en ese momento Abraham, que Dios, hermanos, es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. De tal manera conocía, hermanos, de tal manera conocía Abraham a Dios, que al final dijo en su pensamiento: es el hijo que Dios me prometió, y si Él me lo prometió, lo va a cumplir, porque Él es fiel. Si mi hijo muere, Dios me lo puede resucitar. Dios va a hacer algo para cumplir su promesa. Hermanos, solo alguien que conoce a Dios profundamente puede descansar en un momento así. Este tema es muy profundo, nos llevaría mucho tiempo poder analizarlo a más detalle. Pero Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque creía que Dios era todopoderoso para entregárselo de regreso. Y dice el escritor de la carta a los Hebreos, en sentido figurado, así fue. Murió y le fue devuelto por Dios. De no haber sido así, Abraham lo hubiera matado. Queda de manifiesto aquí, nuevamente, insisto, que Abraham obedecía a Dios de manera plena. Cuando el ángel le dice: hey, detente, no lo hagas, ha quedado de manifiesto lo que hay en tu corazón. Yo conozco que temes a Dios. Significa, yo reconozco, yo confirmo, yo compruebo, yo sé de verdad que tú respetas, temes, amas a Dios más que a tu hijo, porque a tu hijo es a lo que más amas en la tierra, pero arriba de ese amor está el amor que tú sientes por Dios. Cuando Dios dice que comprueba que lo ama más, no es que Dios no lo supiera, insisto, es que salió de manifiesto la fe, porque la fe sin obras es muerta. La fe se ve, hermanos, la fe se ve más que las palabras en las acciones. Si nuestras palabras van en discordancia con nuestros actos, ahí hay una buena razón para dudar de que la fe de la persona sea genuina. Pero cuando las palabras van en unidad a los actos, hablamos de una fe verdadera, de una fe sincera, de una fe real. Y esa fe necesita ser purificada. Dice el verso 13 en adelante: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, verso 16: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar,
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué, hermanos? Obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Dios proveyó un sustituto. Esto es también un tipo de Cristo. Dios proveyó, hermanos, alguien que muriera en nuestro lugar. Por eso, si tú que estás escuchando este mensaje no has aceptado a Cristo, yo quiero decirte, tienes tiempo todavía. Por la gracia de Dios, tienes tiempo todavía, porque Dios se ha provisto de un cordero sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sin defecto, previsto para nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Cristo llevó nuestras culpas. Él murió en nuestro lugar. Este carnero fue provisto por Dios para holocausto. Abraham lo ofreció en holocausto. Tenía razón Abraham cuando dijo, Dios se proveerá. Algo va a hacer Dios. Dios se proveerá. Nunca ha fallado y nunca fallará. Quiero que vean el capítulo 4 de la carta a los Romanos. Versículo 17 en adelante. Como está escrito, hablando de Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, dice Pablo, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Ves, hermano? ¿Ves? Cómo las pruebas que Dios nos da son para fortalecer nuestra fe y para darle gloria a Dios. Por lo cual, dice el texto que él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Santiago capítulo 2, verso 21 en adelante. Santiago 2, 21 en adelante. ¿No fue justificado Abraham por las obras? Nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué hermoso título, hermanos. Pero ese título no vino gratis. Fue la obediencia, fue el apego, fue el amor por Dios lo que hizo posible que él fuera llamado amigo de Dios, porque su fe en palabra era la misma en acciones. Romanos dice que su fe le fue contada por justicia. Santiago dice que fue llamado amigo de Dios. Qué gran lección de fe para nosotros en medio de la tempestad en la que nos encontramos, hermanos. El verso 18 dice, del capítulo 22 de Génesis, del cual le pedí que no se desprendiera, y volvió Abraham a sus siervos, se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Abraham regresó contento, regresó rebosante de alegría. Dios lo había aprobado y él salió aprobado. Lo probó con lo que más le dolía, lo probó con lo que más amaba, pero la fidelidad de Dios como la obediencia de Abraham quedaron patentes en este relato. Si Abraham hubiera dicho, yo creo a Dios, pero no hubiera obedecido su mandato, hermanos, habría tenido una fe meramente intelectual, pero no una fe verdadera. La diferencia estuvo en que él viajó a la montaña y su intención
era evidente, era clara, era real, de ofrecer a su hijo. Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe. Recuerda, hermano, la prueba no es un castigo. La prueba no es para destrucción. La prueba que Dios nos da, nos pulen y nos afianzan en nuestra fe. Todo está bajo su control. Una fe más fuerte nos brinda, hermanos, mayor aplomo, nos brinda mayor equilibrio, nos brinda también mayor fuerza y mayor dominio propio en nuestra vida cotidiana. Pablo dice en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, verso 3 en adelante: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro Santo que nos ha sido dado. Amén, hermanos. Nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. Paciencia que en consonancia con la prueba nos da esperanza. Por eso Pedro dice que la fe del creyente es más preciosa que el oro, porque tiene su mira puesta en las cosas que no se ven, en esas grandiosas y preciosas promesas que Cristo nos ha hecho a nosotros, hermanos. Después de analizar a detalle, aunque breve detalle, pero a detalle, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, la prueba a la cual fue Abraham sometido, ¿qué enseñanzas podemos entonces apropiarnos para nuestra vida a fin de ponerlas por obra? Número 1, Dios tiene control de todas las cosas, aunque no entendamos lo que sucede, aunque no sepamos lo que el futuro nos depara. Dios tiene control de todo. Número 2, es necesario que el creyente pase por diversas pruebas. Número 3, las pruebas, aunque dolorosas y difíciles, son temporales y no se comparan en nada con aquella gloria venidera que nos espera. Número 4, las pruebas, hermanos, purifican nuestra fe y producen madurez al mostrarnos nuestras debilidades y aumentar nuestra dependencia de Dios. Número 5, Dios es fiel. Dios es fiel y no nos dará pruebas que no podamos soportar. Número 6, nuestra actitud al ser probados debe ser con sumo gozo, con gratitud y con humildad y con adoración, no con amargura, no con queja, no con reproche. Número 7, Dios debe estar, hermanos, en primer lugar en nuestra vida. Yo te pregunto ahora, hermano, ¿qué es lo que más amas? Yo te pregunto, hermano, ¿qué es lo que más amas? Sin duda tú también experimentas, hermano, sufrimientos, enfermedades, dificultades, problemas, adversidades, tribulaciones. Pero el propósito de Dios con todo esto es probar nuestra fe. No dejemos, hermanos, no dejemos que nada tome el lugar que al Señor le corresponde. Y aceptemos entregarle aquello que más amamos con total plenitud, como lo hiciera Abraham. Así como el fuego, hermanos, prueba el oro para purificarlo, así Dios prueba nuestra fe con el fin de purificarla. Sometámonos al señorío de Cristo, obedezcamos humildemente al Dios Todopoderoso. Todo está bajo su control. Aun cuando el mundo tiembla, confía en el Señor. Aun cuando haya escasez, confía en el Señor. Aun cuando haya falta de empleo, confía en el Señor. Aun cuando haya enfermedad, hermano amado, confía en el Señor. Aun cuando no tenga sentido, confía en el Señor. Jesús le dijo a sus discípulos, y estoy terminando ya este mensaje: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Que cuando todo esto pase, hermanos, nuestra fe, como la de Abraham,
sea hallada más preciosa que el oro. Y le dé así también gloria, honra y alabanza a nuestro Dios y a nuestro Salvador, Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Quisiera concluir este tiempo con una alabanza que nos recuerda esto mismo. Es el himno número 100. Se titula Te cuidará el Señor. Después de esto haré una oración para dar por terminado este servicio de este día para la gloria de nuestro Dios. Te cuidará el Señor. Canta conmigo. Nunca desmayes en todo afán, te cuidará, Señor. Sus fuertes alas te cubrirán, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no te verás solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Cuando flaqueare tu corazón, te cuidará el Señor. En tus conflictos o tentación, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor. No te verás solo jamás. Velando está su amor. Te cuidará el Señor. De sus riquezas te proveerá. Te cuidará el Señor. Jamás sus bienes te negará. Te cuidará el Señor. Amén, hermano. Te cuidará el Señor. No te verás solo jamás. Velando está su amor. Te cuidará el Señor. Que pruebas vengan, no importa, no. Te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon. Te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor. No te verás solo jamás. Velando está su amor. Te cuidará el Señor. Amén. No desmayes. Vienen pruebas. El Señor te cuidará. El Señor nos cuidará.
a cada uno de nosotros. Así que, amado hermano, no desfallezcas. Confía en el Señor. Él es fiel y a su tiempo revelará sus propósitos. Confía en Él y que nuestra fe sea purificada y sea hallada más pura que el mismo oro. Voy a hacer una oración para dar por concluido este tiempo que ha sido de mucha bendición. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hemos meditado en tu palabra y queremos darte gracias por ello. Hemos, Señor, alabado tu nombre. Hemos recordado, Padre, que las pruebas vendrán, son inevitables, son necesarias, pero también son temporales. No se comparan en nada, Señor, con la gloria que nos espera. Mientras esto pasa, te pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que se encuentran en su hogar, guardados mientras pasa esta enfermedad. Bendice también a quienes tienen que salir para buscar el sustento diario. Tenemos muchos hermanos en esa condición. Guárdalos. Que ellos estén plenamente confiados en que su vida está en tus manos. Bendice, Señor, también a tus pastores y a quienes buscan, Señor, alimentar a tu pueblo a través de alabanzas, a través de mensajes, a través, Señor, de llamadas, a través de los medios como este que estamos utilizando. Que permanezca la unidad, que permanezca la comunión, que permanezca la fe. Bendice también, Señor, al personal médico que lidia con esta situación. Son vulnerables también, son propensos también, y más aún porque están a diario tratando con pacientes, con enfermos. Bendice a nuestras autoridades eclesiales, pues enfrentamos, Señor, junto con ellos una situación que nunca habíamos vivido. Bendice también a nuestros gobernantes que tienen que tomar decisiones no para miles de personas, sino para millones, Señor. Ayúdanos a ser entendidos de los tiempos que vivimos. Y permite, Señor, que como hemos estudiado en tu palabra, podamos entregarte lo que más amamos, porque tú debes ser lo más amado por nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados. Bendice a nuestros enfermos. Estamos, Señor, a días de celebrar la cena del Señor, que será de una manera como nunca en la historia lo hemos realizado. Pero también eso está en tu control. Nada escapa, Señor, de tu soberanía. Descansamos en ti. Permítenos también preocuparnos los unos por los otros para poder compartir lo que tú nos des, el alimento, los recursos, el aliento, el afecto, Señor. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias por permitirnos realizar esta transmisión que sirva para la gloria y honra de tu nombre y para la edificación de tu pueblo. Aliéntanos, Señor, con estas palabras y podamos alentarnos los unos a los otros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, te lo pedimos, Padre, en esta tarde. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación activa y constante de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les amo, hermanos, con todo el corazón. Deseo que Dios los bendiga. Paz a vosotros.